Amigos, muy buenas noches, bienvenidos, gracias por atendernos. Mi nombre es Leocenis García, soy preso político en Venezuela por disposición del ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro. Les agradezco que estén el día de hoy con nosotros, les agradezco sus likes, sus corazones, les agradezco también que compartan la transmisión en Twitter, en Facebook y en Periscope con sus seguidores. Y les pido por favor me digan brevemente los lugares en los cuales se están conectando para ir saludándolos. Me digan los lugares en los cuales se están conectando para ir saludándolos. Gracias a los que están compartiendo en Twitter. Gracias al Tigre de Margarita, a Pedro Abreu, a Angelitos Mío, a Jesús Gabriel. Muchas gracias por compartir en Twitter y sus seguidores. Y por favor les pido ahora que me digan los lugares desde los cuales se están conectando. Saludos Leocenis de Margarita desde Nueva Jersey, saludos desde Maracaibo, Leocenis, saludos papá, saludos Leocenis, saludos desde Fort Lauderdale, buenas noches Leocenis, desde Caracas, buenas noches Leocenis, desde Vancouver, no sé cómo se pronuncia, saludos Leocenis desde Maturín, saludos Leocenis desde Maracaibo, saludos desde Miami, saludos desde Argentina, saludos desde Londres, saludos Leocenis, bueno, aquí hay un chavista que dice viva el gobierno bolivariano, buenas noches Leocenis desde Pensilvania, bueno, buenas noches Leocenis desde Florida en Estados Unidos, gracias amigos, a medida que vaya avanzando el programa, los seguiré saludando, saludos desde Oviedo. Hoy vamos a tener un programa especial sobre la situación en el Reino Unido, las repercusiones en el mercado petrolero, las repercusiones en la vida económica. Ustedes lo conocen ya, lo han visto con nosotros, es el analista petrolero, experto en la materia, José Gil, que además fue por muchos años, trabajó con Shell en Venezuela, con Petróleos de Venezuela, y ahorita lo tenemos desde Holanda. Él está en Holanda son, ya me dirá él qué hora es allá, para analizar todas estas cosas. Está en Holanda por razones de trabajo. Buenas noches, José, bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Leo? Buenas noches. ¿Qué horas Sí, hay? aquí, ¿Qué horas en aquí son Holanda? seis horas más tarde que allá, de manera que a las 8 de la noche, que es cuando comienzas tu programa, aquí son las 2 de la mañana. Ah, bueno. José, quería preguntarte, además tú has sido una persona bien preparada en el tema y consecuente en el tema de la geopolítica petrolera. Eh, para antes de hablar del tema petrolero y las repercusiones petroleras, ¿cómo analizas tú lo que ha pasado en el Reino Unido y esta votación para salirse de la Unión Europea que tomaron eh, eh, los habitantes de Londres, de Inglaterra? Bueno, por lo que he conversado incluso con personas que tienen intereses familiares, pero también algunos de inversiones en el Reino Unido, lo que ocurrió fue, en pocas palabras, que el mundo electoral conservador Sí, del Reino Unido, en el cual la mayoría son personas sobre los 55 o 60 años, sí. impusieron una mayoría que tiene mucho que ver con el carácter cultural, con el carácter histórico, conservador de esa sociedad, pero la mayoría votante, y eso lo recoge toda la prensa mundial, 16, poco más de 16 millones de votantes, que son entre los 24 y no llegan a 40 años, Ujú. votaron a favor de quedarse en la Unión Europea, y un argumento esencial que da el sector que se opone al Brexit es que al salirse de la Unión Europea, automáticamente la gente joven pierde 27 países en los cuales tendría oportunidades de trabajar. Ujú. Eso es un Sí, impacto muy importante. y algunos dicen que ganó algunos dicen no, entre esos estoy yo, que ganó el populismo de derecha, que también lo hay. La gente cree que el populismo es solamente una exclusividad de la izquierda, pero también lo hay de derecha. Sin duda alguna. De hecho, ahora hay una cosa interesante, y es que algunos voceros que en la pugna por el Brexit estuvieron impulsando salirse, ellos mismos ahora están sugiriendo que haya una especie de nueva elección Ujú, como para extender a otras regiones y ver si ocurre una votación que ratifique lo que ya se decidió ujú. o que le dé un giro. De pronto, pienso yo, es mi interpretación, algunas personas están comenzando a ver la telaraña que se está formando
y lo que pudiera representar para el Reino Unido dentro de 24 meses, cuando ya legalmente entraría en vigencia, que tanto desde el punto de vista de los impuestos internacionales, la pérdida de Londres como una de las capitales donde se maneja las bolsas, incluso de transacciones petroleras también, pero además los mercados favorables que tendría con Alemania, con Holanda, van a perjudicar bastante, sobre todo a la gente que está en lo que llamaríamos la pequeña y la mediana industria en el Reino Unido. Ahora, vamos al tema petrolero. Con toda esta recesión, si se puede llamar de alguna forma, que ha habido con los precios petroleros, ¿cuál es la repercusión y si ha habido alguna repercusión, José, para los mercados petroleros? Y si la ha habido, ¿cuál es? Bueno, el viernes, o sea, hace 3 días apenas, amaneciendo la información del que el Reino Unido salía de la Unión Europea, los precios cayeron poco más de 6%. El Brent, que es la referencia internacional en Europa y que se maneja desde Londres esencialmente, ese mismo día cayó 6%. Ya eso dice mucho de lo que puede haber representado para las grandes inversiones, para las grandes corporaciones que manejan sus crudos desde Europa hacia América o incluso desde Europa hacia el Asia o viceversa. Ya un 6% es un impacto para un solo día bastante grande. Y lo que se puede esperar a mediano plazo va a depender de cómo se vaya. O sea, por ejemplo, hay que decidir ahora a dónde se va a mover el mercado, la bolsa. ¿Se va a mover a Frankfurt? Hay quienes manejan que puede ser Frankfurt. ¿O a cuál otra capital europea ahora se va a mover el stock? ¿O acaso lo van a dejar en Londres, no estando Londres en la Unión Europea? Eso es una incertidumbre que tendrá que clarificarse. Ahora, pero disculpa un poco la ignorancia, pero no entiendo bien la conexión entre lo que está pasando en Londres y los mercados petroleros. No me queda un poco claro. Lo que pasa es que hay algunas ciudades que por sus características históricas petroleras son como, digamos, mesas fuertes donde se hace la intermediación de compra y venta petrolera. Los mercados que llamamos de especulación. En Nueva York hay uno, en Kuala Lumpur hay otro, y en Londres está uno de los más importantes. Entonces, cuando ya la jurisdicción que corresponde a Londres, que maneja esta mesa tan importante, no va a ser parte de la Unión Europea, los compradores o vendedores de la Unión Europea tendrán que ver qué puede implicar para ellos desde el punto de vista legal hacer transacciones ahora con un país con el cual las condiciones legales cambian. Dentro de ese contexto que tú estás narrando, y si tú fueses, digamos, ministro de Energía y Petróleo en Venezuela, o fueses jefe además de Petróleos de Venezuela, ¿cuál es el análisis que tú te estarías haciendo? ¿Cuáles son las medidas que tú tienes que tomar? ¿Cuáles son los miedos que te produciría lo que está pasando en el mercado petrolero con esta crisis? Para el caso venezolano, hasta donde yo manejo la información, que no es tan clara porque cuando uno ve los informes de PDVSA ese tipo de intríngulis no aparece, ¿no? Sí. Pero desde el punto de vista directo de lo que sería la comercialización de los crudos de Venezuela, no impactaría tanto porque normalmente desde Venezuela lo que sería la mayor referencia es lo que se maneja en la bolsa de Nueva York. Y desde el punto de vista de comercialización hacia los Estados Unidos, principalmente en Houston y Luisiana es donde están los puntos de entrada. José, aprovechaba tu análisis para preguntarte sobre la situación del mercado petrolero mundial. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hacia dónde vamos? Yo recuerdo que hace algunos años tú y otros venezolanos tenían una prédica sobre el tema de los precios petroleros, incluso algunos que te acompañaban, entre esos estaba Elías Balián, que había sido gobernador ante la OPEC, que había estado Víctor Puleo, que fue, creo que viceministro de Energía, algo así, con Ali Rodríguez Araque. Hablaban de que íbamos a tener precios muy altos porque el problema del petróleo no era un problema económico, sino físico, es decir,
el petróleo se estaba acabando, la demanda seguía creciendo y los países productores de petróleo iban a poder gozar económicamente de un mundo que seguía demandando petróleo, pero que los países que tenían ese petróleo estaban fijados en el Medio Oriente y Venezuela. Sin embargo, esa lógica parece que se cayó y ahora vemos que los precios del petróleo cayeron, sorprendió a muchos países productores de petróleo. ¿Qué es lo que podemos esperar de cara al futuro y qué es lo que está pasando realmente? Sí, bueno, nos equivocamos en parte y en parte acertamos, ¿no? En aquel entonces. Primero, siempre es bueno recordar, sobre todo a las personas amigas que escuchan tu programa, sí, y que no necesariamente son expertos petroleros, pero hay cosas que no se necesita ser un catedrático ni un economista para entenderlas. Y una de las cosas esenciales que es bueno que los ciudadanos sepamos es que normalmente las variables que más impactan en el precio del petróleo no tienen que ver tanto con el negocio petrolero mismo como sí tienen que ver con las decisiones políticas que se toman a nivel mundial y los intereses económicos que respaldan esas decisiones políticas. Por decirte algo, recientemente hubo una serie de incendios en Canadá y algunas de los oleoductos tuvieron que ser cerrados por razones de seguridad. Por supuesto, al cerrarse el chorro, para utilizar esa figura, el precio tendería a subir. En Nigeria, mientras estaban ocurriendo esos incendios en Canadá, hubo algunos ataques de los que lamentablemente en Nigeria ya estamos acostumbrados a escuchar. A veces son ataques, a veces son explosiones producto de gente que incursiona en las tuberías para sacar crudo de manera ilegal. Sí. Y eso también hace que de pronto el crudo tienda a subir porque primero hay un impacto en la comercialización, pero también hay un temor en la bolsa de valores. Entonces se combina lo que se produce físicamente con la confianza que se genera o que se pierde en las bolsas de especulación. Pero eso hubiera podido tender a subir un poco el precio. Pero coincidió que la semana pasada ocurrió la salida del Reino Unido de la Unión Europea, como te comenté, y eso también, por razón de desconfianza, entonces hizo que el precio cayera en el Brent, que es la referencia internacional para Europa. Ahora, ¿por qué te comento esto? Sí. Porque es muy difícil predecir cómo se puede mover en porcentaje los precios del petróleo. Lo que sí sabemos, y en ese sentido yo por lo menos no he cambiado de opinión, es que la capacidad de producir de los países llega un momento en que alcanza lo que se llama un pico, porque una cosa es lo que la gente pone en el papel en cuanto a las reservas y otra cosa es cuánto es su capacidad de producción. Y es cierto que muchos países, una buena parte de los países que tradicionalmente incrementaban su producción casi anualmente, ya alcanzaron un pico. Ejemplo, México. Ejemplo, la misma Arabia Saudita, de la que te puedo ampliar un poquito más y me gustaría hacerlo si me lo permites. Sí, cómo no. Y hay otros ejemplos más, incluso países como Indonesia, que en su momento hasta llegaron a formar parte de la OPEP, sí, pero alcanzaron un pico, ya no podían competir con un mercado, entre comillas, abierto, y sencillamente su producción o se ha establecido en lo que llaman una plataforma o ha decaído. Te comentaba el caso de Arabia Saudita porque la semana pasada este señor Khalid Al-Fatih, que es como el encargado de asuntos petroleros de Saudi Aramco, en una entrevista que dio para los medios, textualmente dijo que ya era tiempo que terminara la guerra de precios petroleros. En términos españoles. Sí, ¿perdón? En términos españoles. En términos españoles, eso quiere decir que, y ahora lo que te iba a comentar, cuando tú te pones a evaluar la historia de producción de Arabia Saudita, los últimos meses estuvo cercano a los 10 millones de barriles por día, compitiendo solamente con Rusia en esos niveles. Ahora, qué interesante que la capacidad de almacenamiento de los amigos árabes es de aproximadamente unos 300 millones de barriles. Para un país que produce 10 millones de barriles al día, estamos hablando de que su capacidad de almacenamiento es un mes. ¿Qué era lo que ellos venían haciendo?
cuando se dieron cuenta que los amigos que estaban produciendo petróleo en Estados Unidos a través de la técnica de fracturamiento hidráulico, año 2013, 2014, 2015, venían incrementando su producción. ¿Por qué? Claro, con un barril a 80, a 90, a $100, la técnica de fracturamiento hidráulico, que no es económica, según dicen los que saben, a menos de $50 difícilmente se puede generar crudo, porque entonces el costo, perdón, la ganancia no te da para cubrir el costo. Sí. Entonces los árabes, cuando se dieron cuenta que Estados Unidos había incrementado su producción en casi 2,5 millones de barriles diarios con el fracturamiento, ¿qué fue lo que hicieron? Incrementaron su producción casi a un tope. Ellos venían produciendo 8.5 millones de barriles. Dispararon su producción a 10 millones de barriles, que es lo que llaman los analistas que conocen del tema, abrieron el chorro. Sí. Y entonces, ¿qué hacían? Como tenían su capacidad de almacenamiento de 300 millones de barriles aproximadamente, aunque ellos no estaban produciendo los 10 millones y tanto que vendían, compensaban lo que les faltaba mientras iban con su producción normal llenando nuevamente los tanques. Todo indica que la semana pasada, cuando este señor Khalid Al-Fatih dijo que ya es tiempo que la guerra de los precios se acabe, Sí. todo indica que lo que está ocurriendo realmente es que ya no tienen capacidad para seguir manteniendo su capacidad de almacenamiento llena, y ellos no se pueden permitir el lujo. A ver si te entiendo. Tú lo que estás diciendo es que esta crisis que tenemos, crisis para los países productores como Venezuela, Arabia Saudita, etcétera, porque esta crisis de precios que afecta a los países productores es artificiosa. ¿Eso es lo que quieres decir? Sin duda alguna, sin duda alguna. Claro, seguramente se me escapan muchas cosas, detalles de la geopolítica que yo desconozco porque no soy experto en la materia, me considero un conocedor razonable del asunto, pero no experto, pero sin duda alguna que es eso, es sencillamente la guerra entre la venta que lanza al mercado Arabia Saudita y el tema del el fracking y Estados Unidos. Y precisamente, y la guerra de Arabia Saudita, cuando digo guerra hablo desde el punto de vista de precio, ¿no? Porque a la final estos son países que entre ellos se llaman aliados y amigos. Con la producción que venía incrementando Estados Unidos, incluso ya casi en punto de convertirse en exportador por primera vez después de varias décadas, y entonces es cuando se decide desde Arabia Saudita: no podemos permitir, primero, perder mercado, y segundo, perder un comprador tradicional como los Estados Unidos. No quiero imaginar lo que para los que temen la economía de mercado, lo que pueda representar un país como Estados Unidos convirtiéndose en exportador de petróleo. El caso venezolano también es interesante, porque si vamos al caso venezolano... José, a ver si entiendo. Estamos conversando, amigos, con José Gil, que nos está atendiendo, experto petrolero, nos está atendiendo desde Holanda. Tú lo que estás diciendo entonces es que pudiese haber en cualquier momento un repunte de los precios petroleros, porque para ti sigue teniendo fuerza esa teoría de la oferta y la demanda y de la crisis de las reservas petroleras. Todas las estadísticas apuntan que la próxima década, es decir, la década de los 2020, se va a acentuar el impacto de alcanzar el pico petrolero, incluso entre los países que tradicionalmente están cubriendo la brecha. Estoy hablando de Rusia, estoy hablando de Arabia Saudita, estoy hablando de países más pequeños como Noruega, y de Venezuela ni hablar, porque Venezuela está en este momento de ala caída en su capacidad de incrementar producción. Pero sí, definitivamente, si las estadísticas que vemos son razonablemente ciertas en el manejo de las reservas y en el manejo de la producción, la próxima década nos va a mostrar mucho más abiertamente el impacto del pico petrolero, y los precios pudieran subir. Eso sería muy alentador para el gobierno venezolano. Habida cuenta de que, por ejemplo, en el caso de Zimbabue, que pasó por una situación parecida a la de Venezuela durante el gobierno de Mugabe en el 2007,
Mugabe salió de la crisis y tú sabes que llegaron unos niveles de inflación, bueno, trillonarios. Ni siquiera era ese 2000%. 3000%. Entonces, lo que tú estás diciendo es muy importante para el análisis político de Venezuela, porque si aquí hubiese una subida abrupta de los precios de petróleo, eso le daría un gran respiro al régimen de Venezuela, ¿no? No está previsto, por lo menos no en el análisis que se hace hasta esta semana, que eso vaya a pasar. De hecho, hubo unas declaraciones que salieron hoy por la mañana de lo que es el que sería el equivalente al presidente de British Petroleum, sí, este señor que se llama Robert Dudley. Ajá. Y él estuvo diciendo que toda la planificación de la cual él tiene conocimiento indica que hasta final de año el precio del barril debe estar oscilando muy cercano a los $50. Estoy hablando del Brent y el West Texas, de manera que el venezolano estaría en $39 y $40. Y para el año que viene, los analistas sugieren que no debería haber mayores incrementos porque aparentemente se ha llegado a acuerdos de que el crudo no exceda mucho, siempre y cuando los amigos árabes no vuelvan a abrir el chorro, pero que también los amigos allá del fracturamiento hidráulico en Estados Unidos no estén produciendo ni 800,000, ni 900,000, ni 1,000,000 de barriles al día, sino entre 150 y 200,000 barriles. Esos son pactos que se hablan a altos niveles corporativos. Y todos los analistas que lo que pueden hacer es observar lo que realmente hacen, lo que ejecutan, ya predicen que en el corto plazo no vamos a volver a tener esos precios de 80, 90 ni $100, salvo que ocurra algo de la geopolítica que no se pueda predecir. Sí, una guerra, una cosa de esta, ¿no? Sí, esas cosas que nadie ni la puede predecir y yo menos, no, que no solamente no la puedo predecir, sino que detesto todas esas manifestaciones. Ahora, José, cuando tú hablas de corto plazo, ¿qué es para ti corto plazo? ¿Meses, años? Hasta 5 años. Hasta 5 años. Ah, no, entonces el gobierno no tiene mucho que hacer. No, de hecho no. Y una cosa que también es bueno aprovechar para decirle a Leoceni. En el año 2005, Venezuela estaba produciendo, según cifras publicadas internacionalmente, 3.3 millones de barriles. A finales del 2015, es decir, 10 años después, estaba produciendo 700,000 barriles menos por día, 2.6 millones de barriles. Eso quiere decir que el precio del barril en el año 2005 estaba en $50 para la OPEP. Si nosotros nos ponemos a ver los ingresos que entraron a Venezuela, y en este caso digamos a PDVSA, producto de la venta del crudo cuando llegó a 80 y a $100, sí, sería interesante que alguien pudiera contestar, yo no podría, ¿cómo puede ser posible que con un ingreso adicional o extraordinario de más de 30 y hasta $40 por barril, y sin embargo no se reinvirtió en PDVSA? Por el contrario, perdió fuerza al punto tal que ha venido perdiendo 70,000 barriles diarios por año desde el año 2005 en caída libre. Y hoy el precio del OPEC no está en 50, está en 40. De manera que no solamente se está produciendo menos, sino que a un barril más económico, y cuando se produjo más, lejos de reinvertir con el excedente, PDVSA se endeudó. Eso es algo que en algún momento alguien tendrá que explicar, porque cuando el precio del barril estaba en $108, y recuerdo que tú y yo tuvimos una entrevista simultánea donde tratamos el tema, sí, uno de los planteamientos que hicimos fue, necesitamos que alguien nos explique cómo puede ser posible que en el momento en que al país está entrando más flujo de dinero, sí, el país se está endeudando. Todavía y la lógica, si intentas tú buscarle lógica a eso, ¿qué dirías? De por qué el país en ese momento que estaba recibiendo más flujo de dinero e ingresos se estaba endeudando. Eso se llama despilfarro. Y si la nube se llama despilfarro, dentro de esa nube podemos escribir corrupción, podemos escribir regalo porque tengo mucho. Es algo así como el individuo que se sacó un premio de la lotería y entró en el bar de la esquina y como estaba muy contento se emborrachó, le brindó a todos, sí, y de esa manera pues despilfarró el dinero.
Ahora, José, te quería hacer una pregunta, aprovechando de que has aterrizado en el tema de Venezuela y de PDVSA. Fíjate lo siguiente, los venezolanos habíamos construido una tecnología propia, incluso patentada, registrada, que era la orimulsión, bajo la premisa de que la faja del Orinoco era la faja bituminosa petrolífera, es decir, que había bitumen y petróleo extrapesado, ¿no? Y creamos la orimulsión, que era una tecnología propia venezolana para la electricidad. Ahora, viendo las cosas en perspectiva, es decir, para la generación eléctrica, viendo las cosas en perspectiva, ¿tú crees que fue correcta la decisión del presidente Chávez de decir que, visto que en ninguna parte se hablaba de bitumen, allí lo que había era petróleo extrapesado, luego certificaron a la faja del Orinoco como una faja petrolífera y acabaron con esta tecnología venezolana de la orimulsión que servía para la electricidad? Y si tú, viendo en perspectiva eso, crees, primero, si fue correcta esa decisión de Hugo Chávez, y segundo, si realmente la orimulsión, y aquí, aquí viene la pregunta con mala intención, si realmente la orimulsión nos hubiese servido en este momento para el tema de la crisis eléctrica. Bueno, voy a responder primero en una forma técnica. Sí. La diferencia entre un crudo extrapesado y el bitumen es una diferencia técnica. Y el concepto técnico que lo define es algo que se llama viscosidad. Y de hecho se llama viscosidad dinámica. Conceptualmente hablando, el extrapesado es un crudo que tiene una viscosidad dinámica superior a los 10.000 centipoises. No voy a entrar en el detalle de lo que son centipoises, pero esencialmente son unidades de viscosidad. Ahora, alguien pudiera preguntar, ajá, y si tiene 9.999, ¿es bitumen o es extrapesado? Ya eso sería una discusión necia. Sí. Ciertamente, en lo que se llamó la faja petrolífera del Orinoco, que ahora tiene otro nombre. Creo que se llama la faja Hugo Chávez, ¿no? Creo que ese fue el nombre que le colocaron. Sí. Lo cierto es que hay crudos en lo que fue el campo Junín, en lo que fue el campo Ayacucho, que tienen 2.000, 4.000 y en algunas partes 8.000 unidades centipoises. Eso debe ser considerado extra pesado. Pero también es cierto que hay crudos donde la viscosidad entra en el rango de lo que es bitumen. Entonces, para responder desde el punto de vista técnico, en lo que fue la faja del Orinoco existe bitumen y existe crudo extrapesado. La decisión que se tomó de eliminar la orimulsión, en mi opinión personal, no solamente fue un error, sino que fue un error propio de aquellos que menosprecian el conocimiento técnico, pero que aplauden la sumisión y la adulación. Un grupo de aduladores, que nunca falta en ningún sistema político, sí, convenció al difunto expresidente Chávez, sí, de que allá había un montón de extranjeros que nos estaban robando, todo ese cuento que siempre se echa. Sí. Y desconozco lo que había en la mente del expresidente, pero él sencillamente dijo entonces, guiado por esos aduladores, rufianes los llamaría yo, sencillamente tomó una decisión, se terminó con una tecnología que no solamente fue desarrollado en Venezuela con todo y los errores que hubiera podido tener inherente a la ejecución o a la puesta en práctica, pero que, por cierto, hubiera servido para palear buena parte, por lo menos para alimentar las termoeléctricas. Sí. Incluso para el momento en que se dictó el acta de defunción de la orimulsión, ya había un proyecto en el estado Zulia, una de las plantas que está allá a Ramón Laguna, sí, ya había sido escogida como una piloto para utilizar la orimulsión. Claro, podríamos hablar del aspecto ambiental, que esos son crudos que por su característica generan mayor contaminación, pero bueno, son justamente cosas de las que se pagan por lo que nosotros llamamos progreso. Sí. Seguramente también hubiéramos podido desarrollar algunas cosas para paliar esa contaminación. Sí. Bueno, traté de ser breve, pero la pregunta que me hiciste es importante, es compleja y traté de responderle en un lenguaje llano para todos los amigos que te escuchen. José, tú has trabajado muchos años con la industria petrolera, fuiste trabajador de la antigua Shell, incluso estás en Holanda por
por trabajo, fuiste una persona formada en Venezuela, eres un capital, un activo venezolano que ahora está en Holanda, por ejemplo, trabajando para transnacionales, como miles de venezolanos que salieron de Petróleos de Venezuela. Tú estuviste en la vieja PDVSA de alguna forma, a través de las llamadas asociaciones estratégicas y todo esto. ¿Cómo ves tú a PDVSA? Mirando hacia atrás. Y luego, mirando hacia el futuro, ¿qué habría que hacer para rescatar PDVSA si es rescatable? Yo fui muy afortunado, Leo, porque cuando yo comencé mi carrera, primero yo salí de la universidad y en la cabeza lo que tenía era un montón de números, algunos de fórmulas, porque algunas no me las sabía de memoria, pero las tenía escrito en algún manual, y entré a lo que era entonces la Goven, en la cual estuve 11 años. Uh-huh. Y después de eso estuve 9 años con Shell, ahí suman 20 años. Los últimos 10 años, porque tengo 30 años en esto, ha sido como consultor a nivel internacional. Y yo me siento afortunado porque la PDVSA a la que yo entré, cuando no tenía sino números en la cabeza, caí en manos de personas que me enseñaron muchas de las cosas que aprendí y muchas de las cosas que me permitieron llegar donde estoy. Y fue personal en un 80 o 90% venezolano. Colegas que terminaron siendo muchos de ellos buenos amigos y que en mi opinión es parte de lo que se requiere recuperar en PDVSA. Estoy hablando de que el 80 o el 90% del personal que labora en una empresa como PDVSA debería tener una orientación estrictamente técnica. La gente utiliza el término tecnocracia como una cuestión así peyorativa, ofensiva, como si estuviesen hablando del Ku Klux Klan o algo la meritocracia, por ejemplo. Sí, o la meritocracia, como si decir meritocracia fuera decirle a alguien que es un nazi, o que es un antisemita, o que es un ponebombas en algún lugar. Yo creo que una empresa que utiliza tecnología de nivel mundial para producir un bien para un país, necesariamente requiere personal técnico, porque no podemos hacer fluir el petróleo por tuberías escribiendo canciones ni escribiendo poemas, lo cual no quiere decir que sea malo escribir canciones y poemas, sino que eso tiene su lugar. Yo todavía sé de personas en PDVSA de muy buen nivel técnico, pero hasta donde yo tengo conocimiento, no son los que toman las decisiones, no son los que firman las ejecuciones de obra, y por cierto, tampoco son los que misteriosamente se han enriquecido de la noche a la mañana. Sí. Mira, Leo, cuando comenzó a fraguarse la conspiración contra lo que ahora se llama la vieja PDVSA, que yo no sé qué tan vieja era, existía una figura de un informe anual que salía en PDVSA. Sí. A ese informe se le llamaba el informe del comisario. Sí, cómo no. Y se le llamaba el informe del comisario porque ahí se recopilaban las desviaciones o perversiones, como lo queramos llamar, que se identificaban en PDVSA, ojo, que se identificaban por entes externos, independientes, a los cuales se les daba cabida a PDVSA para que investigaran, informaran y reportaran. Las acciones que se tomaban de ahí adelante, ya eso entraba en potestad del gobierno político de turno. Sí. ¿Tú te imaginas a alguien, a un independiente en este momento, que tenga acceso a PDVSA para investigar? Por lo menos termina preso. Por lo menos. Cuidado si termina peor. Pero por otro lado, ¿quién le va a dar información con el miedo que a punta de presiones, de coacciones, emiten una serie de gerentes? Y voy a expresar mi opinión personal y la asumo porque es solo mi opinión personal. Un grupo de gerentes que son los que en PDVSA tienen la capacidad de acción en el nivel medio, lo que se llama el nivel técnico. Estoy hablando de los supervisores de operaciones, de lo que antes se llamaba superintendentes de campo. Sí. Y que están allí en su mayoría no por capacidad, sino por su misión. Primero, ¿tú crees que esa gente se va a dejar investigar? Pero lo más triste es que para lo único que han servido es para lubricar, para engranar
que un grupo muy pequeño, en mi opinión muy pequeño, que son los que realmente han corrompido a PDVSA, se enriquezcan porque ellos no se han enriquecido. Pero cuando tú escuchas a estos actuales gerentes en la ejecución técnica, hasta su verbo para expresarse, es una cosa vergonzosa. No estoy diciendo que sea todo, pero tengo conocimiento y he sido testigo, participé en reuniones porque me Ahora, invitaron José, para dar si Petróleo de Venezuela... Sí. Pero yo escuchaba la expresión de aquella gente y primero dejaba mucho que desear de su conocimiento técnico, pero además dejaba mucho que desear de su capacidad de gerenciar, mientras que de pronto iba y me encontraba con la gente técnica y hay mucha gente preparada allí. Entonces redondeo la respuesta diciendo que hay mucho capital humano y a lo mejor se van a decir que yo soy un capitalista porque dije la palabra capital humano y no valor humano o talento humano, que está haciendo un trabajo, en mi opinión personal, digno, pero que difícilmente va a tener un impacto positivo mientras los que están gerenciando estén a la orden de un partido y no al servicio del desempeño técnico de una empresa. Ahora, José, a propósito de todo ese panorama que tú estás describiendo, yo quería preguntarte, ¿por qué Petróleos de Venezuela se quedó enclaustrada en el país? ¿Por qué Shell, Chevron, etcétera, que son empresas económicamente muy rentables dedicadas al petróleo, tienen negocios, inversiones, exploraciones en otros países? ¿Y por qué Venezuela se quedó reducida, Petróleo de Venezuela? Creo que es una de las pocas compañías petroleras que limitó sus operaciones a Venezuela, ¿no? Salvo lo de Cico, que es una cosa de refinación y otra. Sí, la verdad es que provoca, ¿no? Con algunas decisiones que se tomaron desde los altos niveles de PDVSA. Utilizar aquella expresión que utilizó el difunto presidente Carlos Andrés Pérez cuando dijo que cometió un autosuicidio. Sí. Porque cuando PDVSA comenzó con los convenios operativos, sí, inmediatamente salió la jauría a decir que esos convenios operativos que estaban entregando al país, que estaban hipotecando al país, etcétera, etcétera. Por cierto, los nacionalistas trasnochados. Sí, o sea, un discurso patriotero que en mi opinión no tiene cabida, pero en todo caso, uno de los contratos que más fue, por cierto, criticado era el de la Orimulsión, porque entonces dijeron, fíjense, ahí está la ExxonMobil y ConocoPhillips, están pidiendo que se les permita una regalía del 1% porque supuestamente la Orimulsión es muy costoso producirlo, nos están robando, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿tú sabes cuánto fue la regalía que pidieron los rusos y los chinos que les cobraran en la faja del Orinoco por hacer lo mismo? 1%. Entonces, es bueno cuando roban a estos, pero es malo cuando roban a aquellos. Pero volviendo a los otros negocios, a los más convencionales, ¿qué ocurrió? Que en lugar de corregir los muchos errores que pudieran haber tenido esos convenios operativos y ponerlos a pagar los impuestos que correspondían y dejar de pagar algunos sobreprecios que efectivamente existían, dijeron, bueno, no, vamos a eliminar los convenios operativos porque estos son unos ladrones. Pero entonces los vamos a hacer nuestros socios. O sea, ¿cómo me explicas eso? Si yo te estoy robando a ti, entonces tú dices, bueno, mira, José, ya no te voy a tener como un contratista, ahora vas a ser mi socio. ¿No será que hay otra cosa allí? Pero después de eso, ocurrió que entonces PDVSA, estos convenios operativos, que les cambió la figura para convertirlos en socios, le empezó a decir a los socios, tú vas a poner el 40% del capital y yo el 60% del capital. En estos momentos, Leoceni, la escasez de flujo de dinero que en PDVSA es tal que buena parte de los pocos campos que están operando como deberían es porque el socio está poniendo el dinero. Y algunos de los que ya se paralizaron es porque el socio llegó un momento en que le dijo a PDVSA, mira, o me pagas lo que me debes o no puedo seguir operando porque se supone que yo debo poner el 40 o el 45% y yo estoy poniendo el 80%. Sí. Y ya la deuda que he acumulado contigo es tal que o me pagas o tengo que parar las operaciones. Las empresas grandes lo primero que hicieron fue llevarse a su personal especializado, dejar a un personal local para mantener la figura del negocio
pero ya últimamente ya son varias las empresas que no solamente hicieron maletas y se fueron, y lo que tienen es apenas una presencia legal con 1 o 2 personas que trabajan en recursos humanos o en asuntos jurídicos para representar sus intereses, pero técnicamente no están ejecutando nada y económicamente no están invirtiendo un centavo, y dudo que lo vayan a invertir cuando la propia empresa Schlumberger y Halliburton, que son empresas de servicio, no estoy hablando de empresas operadoras, sino proveedoras de servicio, han reducido su capacidad de ese servicio por la deuda de más de $2.000 millones que tiene PDVSA con ellos. Entonces, el cuadro, no quiero que suene dramático, pero es que lo es. Ahora, ¿se puede resolver el problema? Por supuesto que se puede, pero no en las condiciones actuales. Que ya para terminar, José, si alguien te dijera, mira, la solución es disolver Petróleos de Venezuela, crear una nueva corporación, privatizar buena parte del tema petrolero en Venezuela, dejar que empresas vengan, inviertan y que paguen sus regalías y sus impuestos al Estado venezolano, ¿qué dirías tú? Yo creo que sería cuestión de sentar a un grupo de personas realmente conocedoras del tema técnico, pero también de la planificación, porque hasta donde me alcanza la visión y por lo que he podido compartir con otras personas, venezolanos, gente preocupada, Leo, gente que realmente no sufre de ese falso patrioterismo, sino que son personas con ética profesional, son personas que realmente quieren el bienestar para el país, y a veces conversando entre un café o una llamada telefónica, porque ahora los amigos de uno que antes eran vecinos de la cuadra, ahora están en otro país o en otro continente. Y sin embargo, a veces conversando, creemos que buena parte del capital humano, del talento humano que hay en PDVSA puede hacer un buen trabajo. Creo que la cabeza directiva de PDVSA hay que literalmente descabezarla, pero desde el punto de vista de la ejecución, yo lo que creo que debería hacerse es hacer una especie de pirámide o tabla jerarquizando cómo están los yacimientos, cómo están los campos que producen, escoger aquellos que están más complicados, que requieren más inversión o que se dejó deteriorar a un punto que de pronto se puede llamar a un socio internacional y decirle, ayúdame con esto, ver cuáles son los que son, digamos, más fáciles o los que están con mejor condiciones, tomarlos para PDVSA, tomar los que no están tan atractivos o tan fáciles, compartirlo con otras empresas, pero técnicamente asegurarnos que nuestra gente aprenda y económicamente hablando asegurarnos que el socio que venga gane dinero, se lleve el dinero al país que le dé la gana, pero que también deje ganancia en el país. Y eso en el mundo actual no solamente es posible, eso es lo normal. Lo anormal es lo que se ha venido haciendo en PDVSA, lamentablemente. Muchas gracias, José, por habernos atendido y esta hora de conversación. Te agradezco mucho que son las 2, 3 de la mañana en Holanda que nos hayas atendido, y ojalá que te podamos tener otro día. Como dijo, ¿cómo fue que le dijo Carlos Andrés a Franklin Virgo a la salida de un restaurante? Mire, como vaya viniendo, vamos viendo. Sí, Entonces, como vaya viniendo el mercado petrolero, vamos a estar. Muchas gracias, José. Gracias, Leo. Siempre pendiente de ti. Chao. Es José Gil, experto petrolero. Nos ha atendido desde Holanda, donde se encuentra, queridos amigos. Y gracias a ustedes por estar con nosotros y estar con nosotros el día de hoy. Y mañana vamos a tener probablemente al profesor Antonio Sánchez García. El miércoles vamos a tener a Alberto Franceschi, y el viernes vamos a tener a Cameta. Es una de las periscoperas más famosas. Cada vez que usted busca algo de Periscope, alguna información de Periscope, encuentre un video de ella. Vamos a hablar de las redes sociales y del poder de las redes sociales, eso el día viernes. Amigos, gracias por habernos atendido. Gracias a todos por su felicitación del Día del Periodista. Les saludó Leocenis García. Un gran abrazo.